qué bueno que empezáramos entonces hablando justamente de qué es el PEGIS y por qué la importancia o cuál es la importancia de actualizar este documento en el municipio de Gachí. Don Héctor. Me presento, mi nombre es Héctor Martínez, algunos ya me conocen, ingeniero agrónomo especializado en manejo de desechos agroindustriales y afortunadamente con una vasta experiencia en el manejo de residuos sólidos domiciliarios, no solamente en el país, sino en otros países. Les cuento que el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PEGIRS, es un plan donde nosotros vamos a manejar los residuos sólidos domiciliarios, mal llamados basuras, los vamos a reutilizar, a reciclar, a aplicarles todo el uso que le podamos dar a esto que llamamos basuras. Nuestro planeta ya no aguanta más presión. El plástico, lastimosamente, es un material que se demora mucho para su descomposición. El icopor igualmente. Muchos de los productos que nosotros usamos se demora mucho su descomposición y al entrar en contacto con la naturaleza lo que hace es dañar el medio ambiente. Estamos viendo una gran isla de plástico nomás. Estamos viendo todos los días cómo nos muestran que estamos acabando con los recursos naturales. Y el municipio de Gachí, todos los municipios del nordeste de Antioquia, todos los municipios de Antioquia, de Colombia, del mundo inclusive, están en propensión de disminuir esa afectación que estamos haciendo en forma negativa a nuestra naturaleza. Entonces el plan de gestión lo que involucra es crear conciencia de que hay muchos de los materiales que nosotros desechamos que tienen otro uso o un reuso. Entonces, pensando en eso, es que se hace el plan de gestión de residuos sólidos y por eso estamos haciendo la caracterización de las basuras. O sea, podríamos decir que el PEGID es como ese plan que nos enseña a cómo reciclar o cómo utilizar esas 3 R's que nos enseñan desde el colegio. Complementando un poco la respuesta y ahora con tu pregunta, le agregaríamos también que el PEGIRS es el que define cuáles son esos programas y esas actividades en aras de hacer una separación, una reutilización y un reciclaje, una disposición apropiada de esos recursos, ¿sí? En ese aspecto nosotros nos damos cuenta que hoy en día a nivel de Colombia, en muchas ciudades, hoy en día las basuras llegan, salen de las casas y directamente van al relleno sanitario sin ninguna separación, ¿sí? Entonces cosas que pueden ser aprovechables como el plástico, el cartón, el papel e incluso los residuos orgánicos están yendo a un relleno sanitario que es algo literalmente insostenible, que lo que hace es potenciar las consecuencias que tiene esto sobre el medio ambiente. Porque nosotros estamos, digamos que todo lo que consumimos tiene un ciclo de vida, un ciclo de producción. Entonces está desde la actividad primaria, que es toda la que extrae los recursos de la naturaleza, como hablemos de la minería, la actividad petrolera. Acá yo estoy sacando unos recursos, pero a la vez estoy generando un impacto. Después todos estos recursos se transportan, generan emisiones, etcétera, y de ahí los llevamos a una fábrica donde se procesan. Aquí también tenemos un tema de impactos que muchas veces pues son, para eso existen programas de mitigación y etcétera. Luego siguen con más transporte, más emisiones, etcétera, llegan a las ciudades, a los pueblos, la gente los consume. Y aquí es donde llega una parte definitiva y es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y es que generalmente nosotros tenemos como que en nuestra mente la conciencia de que la basura no nos pertenece, a lo que llamamos basura, un papel, esto no me pertenece, cuando yo pagué por él, pero no me pertenece, entonces lo boto, ¿cierto? Y aquí es donde entra en parte el PEGIRS y mantiene y dice, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia, los programas para que digamos, lo que viene a partir en parte del consumidor, con este residuo que se genera, no siga esa cadena, y es decir, que en vez de seguir la cadena hacia boto el papel, este papel se va a la calle, de ahí va a los ríos, más contaminación, o boto la basura, pasa el carro de la basura, se lo lleva, lo dispone en un relleno sanitario, esto genera también unas emisiones. Entonces a lo que apunta el PEGIRS es a disminuir la carga
que va a ir al final al relleno sanitario. Porque podemos decir que eso se vuelve una relación insostenible, en cierto, bueno, que de hecho no es regenerativo como lo hablábamos hace un momento. Se vuelve un tema insostenible porque, espera que se me fue un poco la idea. Se vuelve un tema insostenible porque no estamos aprovechando ese recurso que de algún modo podría ser incluso darle un empleo, lo que hablábamos ahorita, de empezar a emplear cada uno de los recursos que tenemos en el medio. Entonces, si separamos, ¿cierto? Y es decir, podemos decir, acá las casas generan tanto orgánico, ahí es donde entra el señor Héctor. Él es el encargado de decir, de caracterizar qué tipo de materiales son los que están generando las personas de Vegachí, en qué cantidad, en qué peso, cuánto de orgánico, cuánto de papel, cuánto de metal, cuánto de Tetra Pak, para a partir de ahí empezar a diseñar algunas estrategias para darle un aprovechamiento a ese recurso y que no siga siendo algo insostenible en un transporte hasta, en este caso, el relleno sanitario de La Pradera. Eso genera gastos en gasolina, genera un montón pues, de consecuencias también en términos de emisiones de CO2, sino que se le pueda dar un aprovechamiento y a la vez se vea reflejado en la generación de una nueva actividad económica. Es decir, si yo aprovecho el orgánico, eso es un negocio, es algo rentable, es un negocio verde de algún modo. Si yo aprovecho el cartón, sigue siendo un negocio. Es decir, estamos botando la plata. Hoy en día ya hay personas en el mundo, ya hay países que pagan por la basura. Es decir, ve, yo le compro esa basura, venga, yo la compro y hago negocios con ella. Entonces, es más o menos la filosofía del PEGIRS. No es un tema de, como lo decíamos, señor Héctor, no es un tema de subir tarifas, sino que es todo lo contrario. Si se hace una gestión integral, adecuada de los residuos sólidos, es un beneficio para todos, tanto en términos ambientales como en términos económicos. ¿Qué encontramos en estas encuestas, don Héctor? ¿Cuáles son esas estadísticas que arrojó la encuesta que se realizó casa a casa? Bueno, lastimosamente en nuestro municipio y por resiliencia que tuvimos al entrar a hacer la encuesta y a pesar las basuras, no pudimos hacer el número suficiente de encuestas con todas las preguntas que habíamos relacionado para poder derivar todos esos programas que queremos hacer. Entonces tuvimos que hacer una pequeña repesaje por estratificación que lo estamos haciendo el día de hoy para poder tener unas conclusiones más específicas y mucho más acertadas, estadísticamente viables y aceptables desde un punto de vista técnico. Lo que sí encontramos, y haciendo el primer sondeo de las primeras 1000 encuestas que se realizaron, es que nosotros producimos mucho más orgánico que cualquier otro producto. O sea, tenemos mucho más producción de orgánico que de papel, que de cartón, que de vidrio, que de plástico. Todo eso va a la basura. Y resulta que todo eso va a la basura. Resulta que lo que produce ese agradable olor que tenemos llegando a Pradera, que todos lo hemos sentido cuando vamos para Medellín o para Barbosa, ¿cierto? Ese agradable olor a basura, que no es el mejor, lo produce esa fracción orgánica. Esa fracción orgánica entra en un proceso de descomposición por acción de bacterias y otros microorganismos, libera un gas, que ese gas es el que produce ese olor. Pero lo que se está transformando, en lo que se está transformando ese orgánico, es en un abono orgánico, en un fertilizante. Es un proceso natural. Nuestros bosques y nuestras selvas, ¿qué hacen? Ellos no compran abonos ni en Tierra Agro ni en ninguna parte, ¿cierto? Ellos lo que hacen es que con todo lo que cae de material orgánico, las hojas, los animales que se mueren, las raíces de los árboles que ya acaban, todo eso, por acción de los microorganismos, va volviendo a la tierra en forma de minerales transformados, que es lo que nosotros llamamos abonos o fertilizantes, que realmente se llaman enmiendas orgánicas porque la esencia de ese tipo de productos no es fertilizar, la esencia es darle vida al suelo, y cuando un suelo tiene vida, la productividad usted la aumenta en más de un 35% sin hacerle nada más. Entonces también hay que ir rompiendo un poco esos paradigmas, porque resulta que eso que nosotros estamos botando, esa parte, esa fracción orgánica que inicialmente nos está dando por encima del 60%,
aquí en el municipio de Begachí, nosotros se la devolvemos a nuestros suelos, que además por las actividades que tenemos, que son minería, ganadería intensiva y caña, tenemos suelos relativamente pobres en cuanto a vida y en cuanto a mineralización. Entonces nosotros estaríamos logrando un doble objetivo: disminuir el impacto ambiental negativo que hacemos con nuestros desechos sólidos y aumentar la probabilidad de mejorar nuestros suelos para la productividad agrícola. Aparte de que, como mencionaba el ingeniero Juan, es un negocio, porque producir abono es un negocio. Y no digamos que es un negocio ni bueno ni malo, es un negocio donde todos ganamos, donde gana el ambiente, donde ganan nuestros suelos, donde ganan nuestros campesinos y donde gana el municipio y sus autoridades. Nosotros usando ese abono para los programas de desarrollo agropecuario del municipio, sobre todo para la parte de seguridad alimentaria, que hay que trabajarle mucho a ese sector, estaríamos con un triple beneficio prácticamente. Y si nos vamos a los otros, papel, cartón, PET, todo eso, y logramos tener, lo que nos ha estado dando la encuesta es que mucha de esa parte, de ese material, lo recogen 3 o 4 personas, pero no alcanza a ser un porcentaje tan alto como para decir que vamos a montar un buen negocio. Pero digamos hoy un kilo de papel de cartón, que puede estar a 40, 50 pesos, si nosotros logramos separarlo, prensarlo bien o picarlo inclusive, obtendríamos más utilidad, menos volumen de transporte y menos emisión negativa hacia el impacto ambiental que estamos produciendo. Yo quisiera agregar algo, y es que estamos en Begachí. Bueno, dije nada, ¿sí o no? No dijo nada, dijo todo. Acabemos el programa acá, que ya lo listo, dijo ya, todo. Por favor, listo, apaguen. Bueno, no, estamos en Begachí, pero ¿qué quiere decir que estemos en Begachí? Es que tenemos todo, es decir, tenemos un montón de oportunidades y de cosas por hacer, porque, digamos, si nos ponemos a pensar en otro contexto, pensemos en una ciudad como Bogotá. Bogotá es un gigante, de cierto modo, pues, en el contexto colombiano. Y digamos que llevar a cabo estrategias se vuelve como algo más complejo. Estamos en un contexto donde tenemos un municipio con un casco urbano pequeño, donde realmente sería mucho más fácil llevar a cabo un cambio, digamos, fuerte, un cambio con un impacto positivo. Entonces, en ese aspecto se da un toque más de viabilidad. Y lo que veníamos hablando hace un momento en el programa anterior, que hablábamos del tema agro en el municipio de Begachí, que hoy en día no teníamos del todo esos instrumentos. Acá estamos viendo cómo todo puede fluir y apuntar hacia un mismo lugar. Porque acá, por un lado, estábamos hablando de esquema de ordenamiento territorial, ahora estamos hablando de PEGIRS, y vemos cómo ese PEGIRS se puede sumar al generar un insumo, que en este caso sería un sustrato, un abono para el tema agropecuario, que es una de las cosas que decíamos. Por ejemplo, según el IGAC, los suelos de Begachí tienen muchas limitaciones, ¿cierto?, para su productividad. Y acá, en algo que hoy en día es un problema, estamos viendo una oportunidad. Entonces, en ese caso, digamos que la invitación que le hacemos a las personas del municipio y de la zona urbana es que permitan que lleguen a sus puertas, le hagan una caracterización de los residuos sólidos, se pesen. Esto no es para subir tarifas, esta encuesta no es para ese fin, es para generar una caracterización y generar unos programas de aprovechamiento de esos residuos, ¿cierto? Entonces, es eso lo que quería comentar. Bueno, yo quisiera contarles, bueno, una práctica que hacemos mucho los campesinos, y es que, bueno, somos conscientes de que tenemos que separar las basuras, de que el plástico aparte y lo que es orgánico sí lo podemos echar al potrero o por el solar. Pero a veces con eso que es plástico, con eso que llamamos basura, lo que hacemos es quemarlo. Y qué bueno que ustedes nos contaran si eso está bien hecho o si está bien hecho, porque incluso lo que decimos es que no, lo hacemos es porque eso se demora mucho para poderse descomponer. Entonces mejor quemarlo para que se descomponga de una vez y se convierta en otra cosa que no sea basura. Bueno, ahí hay un pequeño dilema. Yo sé que la quema desaparece a la vista el plástico, pero resulta que ese plástico es un derivado del petróleo que al entrar en contacto con el calor libera
unos gases que se acumulan en la parte de las nubes y con eso estamos causando lluvias ácidas que cuando caen y están muy concentradas lo que hacen es quemar los cultivos. Entonces ahí es donde están las dualidades. ¿Qué estoy haciendo? De pronto a veces el remedio que le estoy dando a un efecto visual, ¿sí?, se va a convertir en un problema para mí mismo, como productor agropecuario. Lo ideal, además por ley está prohibido quemar basuras por las emisiones. Lo que más contamina son las emisiones de gases. Y creemos que lo único que contamina es ese carro viejo, la moto, no. Todo lo que nosotros hacemos tiene una huella de carbono, que nosotros llamamos, o una huella ecológica que llaman en España, o una huella de petróleo que llaman a nivel mundial cuando estamos midiendo todas nuestras actividades. Inclusive si abrimos mucho la nevera, para los que son barrigoncitos así como este que les habla, que le encanta comer, hay una buena práctica, saque todo lo que vaya a comer de una vez en una sola vez al día para que no gaste tanta energía. Y ustedes me dirán, pero es que tiene que yo abra la nevera, eso no me va a afectar el medio ambiente. Resulta que esa energía que consume ese refrigerador, cada vez que yo lo abro, hace que consuma más porque pierde frío y él tiene que compensar el frío que está dentro de él, tiene una huella en petróleo, que era lo que explicaba ahora el ingeniero. Nosotros extraemos, como nuestra principal fuente de energía es el petróleo, es con lo que medimos todo. Al extraer ese petróleo se usa para producir energía. En caso nuestro, en Colombia, tenemos una gran ventaja, tenemos una riqueza hídrica por la que tenemos una energía relativamente económica, pero que en todo gasto gasta estructura, gasta la misma energía, y eso produce una huella. Y esa huella de gasto más significa que nosotros tuvimos que ampliar nuestra hidroeléctrica. Mira el problema que tenemos en Ituango, que no todo es color de rosa. Y todo eso, ¿quién lo está pagando? Nosotros. Y esa huella de tener que hacer más es un costo más. Todas las emisiones que hacen las maquinarias, los camiones, la gente. Entonces, tenemos que ser conscientes que cada actividad que hacemos crea o tiene una consecuencia, una huella ecológica. Entonces, si nosotros quemamos las basuras, aparte que tenemos la emisión, resulta que donde yo la quemé, no sé si se han dado cuenta, todos me imagino que lo han visto, cómo queda ese pedazo ahí, que ahí no se puede hacer nada. Porque si tenemos demasiado plástico, demasiado icopor, eso sella el suelo y ya acaba con ese pedacito de suelo. Entonces si vamos haciendo y haciendo, vamos acabando y acabando con ese suelo. Lo ideal que es recogerla, montar un programa, hacer la recolección. ¿A qué queremos llegar nosotros? Y en un relativamente mediano plazo, a que todo ese plástico que producimos en Vegachí se vuelva algo que podamos usar, como digamos una madera plástica, o un mueble, o una puerta, ¿sí?, que tenga una duración, que le demos una reutilización y no tenga ninguna acción sobre la emisión de gases que estamos haciendo. Una de las quejas que apenas hay antes de que intervenga Sebastián, de las personas es que a veces separan las basuras, pero cuando las sacan al carro de la basura, pues ya el carro echa todo junto y vamos para el mismo punto. Con esta encuesta o con este trabajo que se está realizando en la actualización del PERGIS, ¿se piensa cambiar esto, de que pues haya una recolección para cada uno de este tipo de basura? A ver, yo le cuento. La experiencia en Colombia es bastante interesante. En Antioquia hay 2 municipios que trabajan extremadamente bien ese proceso de separación. ¿Y qué se busca? Lo primero, hacer rutas selectivas. ¿Qué es la ruta selectiva? Separar lo orgánico de lo reciclable o reutilizable y de lo que verdaderamente ya no se puede usar o inservible que llaman. Y hacer esas 3 rutas, una para recoger lo orgánico y convertirlo en abono, la otra para recoger esa parte reutilizable y darle los respectivos usos, y la otra que sería la disposición final en un relleno sanitario. Que si la encuesta arroja una gran probabilidad de que eso sea muy poco, que no pase del 20%, eso que debemos llevar realmente a la basura, nosotros podamos utilizar otra vez lo que usábamos, que realmente no es un relleno en un basurero, cumpliendo con todas las normas
haciendo una celda, haciendo una impermeabilización, recogiendo y dándole tratamiento a los lixiviados, podamos usar nuevamente nuestro relleno sanitario. Y usar ese relleno sanitario significa que nosotros no tenemos que hacer un viaje de 104 kilómetros ida y vuelta, sino de máximo 5 kilómetros ida y vuelta. Entonces fíjate la diferencia de desgaste del vehículo, de uso de combustible, de tiempos que nos podríamos ahorrar. ¿Y se podría con eso pensar en abrir un nuevo relleno sanitario en el municipio de Begachí? No, en ese aspecto, eso es uno de los programas que queda dentro del PEGIRS. No se está diciendo que se va a abrir, se tiene que desarrollar los mecanismos para que eso sea viable. ¿Dónde podría ser? Donde está, ¿cierto? Pero acá no estamos diciendo que se va a reabrir un nuevo relleno sanitario en Begachí. Es una de las alternativas. Esto tiene que estar soportado en base a un estudio técnico, participativo, que dé viabilidad a ese tipo de cosas. Eso no lo hace el PEGIRS hoy, ¿sí? Solamente que tiene que estar soportado en un estudio técnico que le dé la viabilidad. Lo que quiero decirles no es algo que venga de un alcalde, ni algo que venga de futuros alcaldes, es una idea de Juan Sebastián, que sería muy bueno que quedara ahí en el tintero y que se pensara, y que si se lleva a cabo sería maravilloso. Y es que, retomando un poco lo que hablábamos en el programa anterior, de la economía azul de Gunther Pauli, de cómo los ciclos productivos se pueden inspirar en los mecanismos de empleo que tiene la naturaleza, porque en la naturaleza no hay desempleo. Hoy tenemos un modelo en el que consumimos y sacamos a la calle y se lo lleva al carro de la basura y lo llevamos a un relleno sanitario. ¿Qué está ocurriendo ahí? Estamos fallando en el ciclo, ¿cierto? Entonces hay que darle un aprovechamiento, generar como un recurso adicional. Hoy en día, también pensando en términos económicos, si nosotros le damos un aprovechamiento a ese residuo, como lo dice el señor Héctor, aprovechando lo orgánico, aprovechando el cartón, vemos que eso genera también una actividad económica. Y si vamos aún más allá, esto lo digo yo, tendría que estar soportado bajo un estudio, no quiere decir que se vaya a hacer, es una idea que estoy comentando. Si uno va más allá de eso, podría uno incluso pensar que al darle un uso y un valor de mercado a lo que hoy en día consideramos basura, podemos incluso pensar en una disminución de la tarifa, porque es que digamos que no es sostenible seguir pensando bajo esos paradigmas que literalmente no van en pro de un desarrollo, digamos, sostenible, ni regenerativo, eso es antidesarrollo, ¿cierto? Entonces es ajustarnos, que Begachí hoy en día dé un pasito más adelante hacia lo que son las estrategias reales de desarrollo sostenible y ver si de pronto en algún futuro, pues ya aquí yo de idealista hablamos de un desarrollo regenerativo, ¿cierto? Pero es eso, es como ponernos al día, porque es que literalmente estamos en el pasado y esto no es un tema de misterio ni nada de ese estilo. Ya hay lugares en el país que lo están haciendo, caso es el municipio de La Ceja, donde ya tienen una ruta selectiva, se dan un aprovechamiento y a esto se le ha generado un valor de mercado, ¿cierto? Entonces, sentarnos, hacer las cosas como se deben hacer, hacerlos de acuerdo con la normativa ambiental en Colombia, ¿sí? Sabemos que, digamos, el tema de los residuos sólidos es un tema que hoy se va al relleno sanitario porque también se convertiría en un problema de sanidad. Entonces, al no haber otras alternativas, se lleva a un relleno sanitario. Pero lo ideal sería generar todo un tema de mercado y todo un tema de buena disposición, de aprovechamiento de esos residuos y darles un valor de mercado, que a la larga se puede ver reflejado en beneficios para todos. Es eso. Aprovechando que el doctor Juan estaba hablando de esa visión de negocios verdes y de la sostenibilidad, la creación de la corporación Grupo Empresarial de Nordeste, a la cual yo represento en el municipio y que somos los que estamos haciendo la encuesta, es su fundación es principalmente es darle sostenibilidad al desarrollo económico y social del municipio, apoyando no una política, sino apoyando un desarrollo con una visión muy interesante, y es que nosotros estamos situados geográficamente en el centro de la región del Nordeste y del Magdalena Medio. Tenemos todas las oportunidades y debemos empezar a cambiar para que esas oportunidades realmente nos lleguen.
no nos vamos a dejar predar de otras regiones aprovechando esta situación geográfica que tenemos. Sebastián, don Néctor, muchas gracias por aceptar la invitación y compartirnos toda esa información con los televidentes. Juan, a ustedes y a los televidentes un feliz día y agradecerles a todos los colaboradores que nos han ayudado a sacar adelante no solamente la encuesta, sino esta actualización del PEGIRS. Les cuento que el PEGIRS y el esquema de ordenamiento territorial van de la mano. De hecho, el esquema de ordenamiento territorial tiene como base lo que se determina en la actualización. No, y aclarar que el tema del PEGIRS no es un tema solamente de la alcaldía, acá es un tema de participación de varios actores, entre ellos EPB. Entonces, no, agradecerle a todos por hacer esto posible, que se lleve a cabo y entender que al fin de cuentas es por el beneficio de todos, es algo, tiene beneficios en múltiples escalas si se desarrolla de la forma adecuada, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias por el espacio.